Amados, muy buenas tardes. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y oro para que estos tiempos que hemos apartado para disfrutar de este programa Momentos de Reflexión sean para usted una oportunidad, una herramienta, pero también una tremenda bendición para que usted vea la mano poderosa de Dios a través de los temas que cada semana o diferentes tiempos hemos traído a sus vidas. Estoy seguro que si para mí ha sido bendición, también lo ha sido para usted. Por eso, bienvenidos los que se conectan allá en España, en Italia, en Francia, allá en Estados Unidos, en Israel, en Inglaterra, en Nicaragua. Bueno, algunos países donde nos han reportado sintonía y donde hemos orado por personas y Dios ha dado resultados, frutos, sanidades, bendiciones grandísimas. Y por eso determinamos mantenernos en este tiempo de las 3, porque ya van un poco más de 3 meses, vamos para 4 meses, de estar consecutivamente saliendo al aire todos los días. Por eso, amados, cada vez que estamos acá hay una expectativa preciosa, un anhelo profundo en nuestro corazón de que usted va a ser bendecido, pero una expectación de gozo, de emoción, de algo sobrenatural que Dios va a traer a su vida. No hacemos este programa como algo más, como un momento más, lo hacemos sabiendo de que Dios hará algo grande. Otra vez, bienvenidos los que están conectados, los que estarán conectándose en unos minutos, pero también los que verán este programa por diferido, porque de la forma como Dios nos habla, entonces reproducimos, multiplicamos, enviamos a otros el programa para que también lo vean y disfruten la bendición, y seguramente muchos van a ser grandemente bendecidos. Así que un abrazo grande desde Sevilla Valle para Colombia y el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres un regalo para nosotros. Nosotros, tus hijos, celebramos, Señor, que cada día tú intervienes en la historia para transformar la vida nuestra, para sanar, para restaurar, para liberar, para tomar cargas, para quitar tensión. Tú eres quien dices en tu palabra que al que a ti viene no le echas fuera, y que aquellos que te buscan temprano te hallan. Por eso, amado Señor, estoy orando para que la presencia de tu Espíritu sea manifestándose en la vida de todos mis hermanos. Sí, somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu, pero es posible que esa manifestación del poder del Espíritu Santo para algunos sea algo irreal o vacío, porque tal vez sea solo el conocimiento teológico o bíblico de que nuestro Dios, el Espíritu Santo, es real, es Dios, es persona, está con nosotros, nos acompaña, nos enseña, nos instruye. Pero no pasamos de ahí. Pero tú quieres más allá. Señor, tú quieres que la vida de cada uno de mis hermanos, y aun si hay alguna persona que se conecta por primera vez a este programa y también primera vez que escucha la palabra de Dios, tú le hables, tú te reveles al corazón y puedas provocar cambios, salvación, transformación en lo más profundo del corazón. Gracias, Señor. Te invitamos entonces a este tiempo maravilloso. Señor, eres bienvenido. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, amados, el tema de oraciones poderosas hechas por hombres poderosos. Así, creo que fue el martes que mi esposa habló acerca de un hombre llamado Elías, un hombre que hizo unas oraciones tan poderosas, pero tan poderosas, que este hombre oró y dejó de llover por todo el país Israel durante 3 años y medio.
3 años y medio de desolación, de pobreza, de miseria. Y a los 3 años y medio volvió a orar y volvió a llover. Pero más adelante está confrontando a los profetas de Baal y de Acera, los ídolos de la reina Jezabel, esposa del rey Acab, rey de Israel. Y en su oración ora para que Dios envíe fuego del cielo y consuma el holocausto que había preparado para Dios. Oró y cayó fuego. Pero Santiago, el apóstol, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las suyas y las mías, pero que tenía tanta fe para orar que Dios lo escuchaba. Y ayer estuve hablando acerca de un hombre llamado Daniel, el profeta, uno de los intercesores más grandes en el Antiguo Testamento. Y cómo este hombre, a pesar de todos los ataques que tuvo, a pesar de las pruebas y también de alguna manera la cizaña de sus compañeros de trabajo, otros gobernadores de la provincia o de todo el imperio que le tenían envidia, trataban de hacerlo caer en algo y no lograron porque era un hombre fiel. Y aunque lograron que el rey firmara un edicto, un decreto, que por 30 días nadie podía pedir, orar o dirigirse a hombre alguno, ídolo o dios alguno, si no era el rey Darío. Y que si alguien en algún momento tenía una conexión con hombre, ídolo o dios diferente al rey Darío, debería ser echado al foso de los leones para que fuera devorado por ellos. Y dijimos ayer cómo este hombre, a pesar del decreto, no tuvo temor de la ira del rey, sino que este hombre, tal como lo hacía todos los días, abría las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén y 3 veces se arrodillaba y oraba al Señor. Obviamente fue echado al foso de los leones, pero Dios le honró porque era un hombre de oración. Y aprendimos algo lindo que Dios decía de Daniel: muy amado, amado, muy amado. Qué lindo cómo Dios se refiere a sus siervos que pasan tiempo con él, que ganan el corazón de Dios. Y ese era Daniel, un hombre que había ganado el corazón de Dios porque era un hombre de oración poderosa y profética. Pues bien, hoy voy a hablar de otro hombre. Yo sé que les va a encantar. Un hombre llamado David. Y vamos a hablar hoy jueves, el martes y el miércoles de David. Porque si la Biblia registra, aparte de Jesús, a un hombre que tuvo una oración, una vida de oración poderosa y significativa, fue al rey David. Quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 63, verso 1. Salmo capítulo 63. Mire cómo dice el rey David en el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En David encontramos, amados hermanos, a un hombre fascinante en la vida de oración. Me encontré una lectura, me pareció preciosa, que hablaba acerca del rey David. Dice el escritor de este artículo: ¿por qué me emociona tanto hablar del rey David? Porque era uno que tal vez no hizo las señales que hizo Josué, ¿recuerdan? David no detuvo el sol y la luna con una oración como lo hizo Josué. No fue un hombre como Elías, que ya hablamos de él. No fue como un Abraham, un Isaac,
un Jacob. No tuvo esas señales y obras de los patriarcas, no. Pero fue el único que dijo en los salmos, especialmente en el Salmo 63, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Los demás hombres amaban a Dios, seguían a Dios, obedecían a Dios. Pero David fue el único ejemplo de donde su anhelo era encontrar a Dios. Es el único ejemplo que tenemos en la Biblia donde habla de su hambre, de su sed por la presencia de Dios. Y es el hombre que más nos enseña a los cristianos, a los creyentes de todos los tiempos, a poner la mirada en el Señor y a buscar a Dios con todo el corazón, especialmente su presencia. Aún, dice el artículo, cuando David fue echado del trono, recuerdan, por asesino, por pecador, adúltero, las palabras de él fueron en el Salmo 51, no apartes tu Santo Espíritu de mi vida. Y por eso se ganó un título en la Biblia, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién puede ganar un título? Si le pregunto a usted, hermano querido o hermana que me está viendo, aún yo mismo, ¿qué pensará Dios de usted y de mí? ¿Podrá Dios decir, igual era un hombre aquí tengo a Bernardo, un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué Bernardo, Benjamín, Elisa, cualquiera de los que está aquí, grupo hermoso que está esta tarde, se ganaría un título como esos, conforme al corazón de Dios? ¿Saben cómo lo lograrían? Como lo hizo David. Era un hombre apasionado por Dios. David no solamente fue rey, también fue sacerdote, fue patriarca, fue profeta. Era un hombre muy profundo, tanto que la Biblia dice que el corazón de David era así como el corazón de Dios. ¿Dónde estaba el secreto? Quiero mirar algunas preguntas para que comprendamos el secreto de por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David por qué David pudo conquistar tanto la presencia de Dios? ¿Por qué David pudo llevar su corazón a que se pareciera al de Dios? ¿Por qué David vivió momentos tan gloriosos? Incluso fue tan significativa la vida de David que Dios le juró que de sus lomos levantaría un reinado eterno. Y ustedes saben que ese reinado eterno, o sea, que no tiene fin, está en Cristo Jesús nuestro Señor. Y por eso en el Nuevo Testamento hay tantos y tantos escritores bíblicos que le dicen a Jesús, hijo de David, hablando precisamente de ese reinado eterno que inició en David y que Dios lo postergó hasta su Hijo Jesucristo. David, por esa intimidad con Dios, doblegó a sus enemigos, vivió en victoria, nunca fue herido, nunca fue asesinado, nadie lo pudo tocar, porque fue el más perfecto de los reyes que existieron. Y saben ustedes, Dios amó mucho a David. ¿Cuál era la clave de David, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Quiero que lo leamos, por favor. Hoy estoy apasionado con los salmos. Hoy he leído tantos salmos, creo que como jamás en mi vida había leído salmos. Y por eso vengo muy feliz esta tarde a compartir con ustedes. En el Salmo 53 dice David, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¡Qué tremendo la manera como David se acerca al Señor! Impresionante. Este era un hombre de oración en la madrugada. Y él mismo lo dice antes de que salga el sol. David se especializó en salir muy temprano, antes del alba, con su arpa, a cantar, a adorar, a orar al Padre Santo. Y por eso se ganó otro título, seguramente usted lo ha escuchado, el dulce cantor de Israel. ¿Por qué le llamaban el dulce cantor de Israel? Porque en las madrugadas era conocido como el que entonaba con su arpa los cánticos al Señor
y adoraba y oraba e intercedía todos los días a la presencia del Señor. Por eso se ganó, amados hermanos, David un título, pero más que título, fue una posición, un lugar especial en la presencia de Dios. Este hombre, escuchen, en el Salmo 169, versículo 164, decía: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. En el mismo Salmo 119, verso 62 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. En el mismo Salmo 119, verso 147, él escribió: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Fue el hombre de la Biblia, lo mencioné ahora, que más intimidad tuvo con Dios. Y es evidente sus escritos como lo manifiestan. Miren conmigo por favor el Salmo capítulo número 3. Vamos a leer algunos salmos. Le dije a usted ahora que íbamos a mirar a un hombre de oración. Oraciones poderosas, pero se volvió poderoso. Y como dije ahora, no por las señales, sino por las oraciones que hacía. Mire conmigo el Salmo capítulo 3. Decía David: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¡Qué tremendo! Ahí encontramos a David orando, hablando del Señor. En el capítulo 5 de los Salmos dice: oh Jehová, desde el versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras. Estamos en el Salmo 5. Considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Pero miren el versículo 7, en las mañanas obviamente dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y el verso 11: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás con tu favor. ¡Qué tremendo! Y si quiere que leamos un poco más la vida de David, la mejor manera de conocer a David en toda su integralidad, en el capítulo 55 de los Salmos, capítulo número 55, los que tienen su Biblia, vayan allá por favor. Dice David en el capítulo 55, verso 1: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mire conmigo el versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, él oirá mi voz.
Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. ¡Qué tremendo la vida de este hombre! Por eso es maravilloso leer los salmos. El Salmo capítulo 108. Hoy mi enseñanza son más lecturas de oraciones de los salmos. Mire conmigo el Salmo capítulo 108. Dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Y noten el versículo 2. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, y a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. ¡Qué lindo! ¿Qué hombre en la Biblia dice, despertaré al alba? Eso nos dice cómo la vida de David era una vida enfocada en orar en las madrugadas. En el Salmo 143, verso 8, nos da otra descripción bien hermosa de la vida de oración de David. Hazme oír, Salmo 143, verso número 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Se da cuenta, amado hermano, amigo, cómo la vida de este rey famoso, la vida de este rey que marcó la historia de los reyes en el Antiguo Testamento, la vida del hombre que fue levantado siendo casi un jovencito a gobernar, pero que era un despreciado entre su familia, un rechazado, y como dicen algunos escritores bíblicos, fue tenido en adulterio, fue un hijo tenido fuera de su matrimonio, fuera del matrimonio de su padre. Era el pastor de las ovejas, era el relegado de la familia, el desechado de la familia, pero Dios lo sacó de allí. Él halló gracia delante de Dios por ese corazón de él, tan noble, tan sencillo, pero sobre todo un hombre que amaba profundamente al Señor. En el Salmo capítulo 119, versos 47 y 48, acompáñenme allí por favor. Salmo capítulo 119, versos 147 y 148. Miren las palabras que David está diciendo en ese salmo. Dice David: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Cuando uno, amados, lee los salmos, los medita, pero cuando uno estudia la vida de oración de David, amados, ¿cómo nos falta? Porque qué difícil es vigilar o madrugar. Qué difícil es pasar horas en la presencia del Señor. Por eso decía ahora que David fue el hombre que más intimidad tuvo con Dios en el Antiguo Testamento, aún en toda la Biblia después de Jesús. Las palabras que más describen o que mejor describen a David las escribió el profeta Isaías, aunque no hablaba de David, hablaba de su propia experiencia, pero que me parecen a mí muy importantes para pensar en David. Dice el profeta Isaías en el capítulo 26, verso 9, la primera parte dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué palabras del profeta Isaías, hablando de su experiencia, de querer encontrar a Dios. Pero el rey David, desde muy jovencito, por estar siempre solo en el desierto cuidando las ovejas de su padre, por estar viendo la experiencia de la naturaleza, del sol, de la luna, las estrellas, seguramente amanecer fuera de casa con las ovejas, muchas veces allá con el redil, pudo componer tantos salmos, pudo escribir cosas tan maravillosas, pudo inspirarse, pudo comunicarse con Dios. Y para David no era problema, amados,
expresarle a Dios sus sentimientos. David, aunque fue también un hombre sujeto a pasiones, ya mencioné al principio, un adúltero, un asesino, y con unas emociones muy cambiantes, pero lo importante y que caracteriza y nos da un tremendo ejemplo a nosotros de este hombre, cualquiera que fuera su emoción, cualquiera que fuera la circunstancia, de eso lo haremos la próxima semana, David siempre estaba hablando con Dios. Era un hombre muy ocupado, rey, era el rey más famoso de la historia de la humanidad en esa época. Era consultado por muchos reyes, era asediado por muchas naciones. Muchos reyes, muchos imperios, muchos pueblos o naciones quisieron venir a destruirlo. Mucha diplomacia, como diríamos ahora, el Congreso, la Cámara, el Consejo, la Asamblea, la Gobernación. Bueno, David tuvo concentrado en él, porque no olvide que el gobierno de David era teocéntrico, era el gobierno de Dios para Israel. Y David fue el que mejor representó a Dios en la tierra y en Israel para un gobierno teocéntrico. Por eso, amados, en David encontramos que aunque un hombre tenga muchas ocupaciones, muchas citas, muchas cosas para hacer, decía David, primero Dios, madrugaré a buscar a mi Señor. Y me parece interesante, y voy a terminar hablando de David para que leamos un poco también de un hombre de nuestra historia contemporánea apasionado por la oración. Leímos al principio en el Salmo capítulo 63, verso 1. Voy a ir allí. Salmo capítulo 63, verso 1 dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Qué llamado que nos hace el Señor a buscar en la madrugada. Yo sé que a cualquier hora podemos encontrarnos con el Señor. Yo sé que a cualquier hora del día podemos hablar con Papá Dios, tener comunión con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un momento, o hay unos momentos en el día tan valiosos, tan sagrados, tan separados por Dios y por los grandes hombres de Dios, las mañanas. No hay como despertarse en la madrugada, sea que te arrodilles, sea que en cama estés, no importa el lugar, la posición, lo mejor sería un lugar para ti solito y poder escuchar al Señor, poder estar en silencio, poder meditar, poder adorar, poder disfrutar de su presencia, sean 5, 10, 15, 20 minutos, una hora, el tiempo que determines. Pero mientras más ocupado vayas a estar o vayamos a estar, mejores tiempos podríamos sacar para estar con Él en la madrugada. Y quiero complementar, hablando de un hombre, esta lectura o la vida de oración de David, hablando de un hombre llamado John Wells. Vivió entre 1570 y 1622. Murió realmente joven, pero que este hombre, cuando conoció a Cristo, fue un apasionado por la oración. Voy a leer lo que el biógrafo dice de él. De este conocido predicador escocés, se cuenta que su ministerio tan bendecido como predicador y pastor era debido a su oración intensa. Una vez comentó: no concibo cómo un creyente puede pasar la noche entera en la cama sin orar. Cuando por las noches se levantaba para orar, tenía a mano una manta con la que podía arroparse. Cuando su mujer se quejaba, cuando le veía llorando de rodillas en el suelo, contestó: mujer, tengo la responsabilidad de 3000 almas y de muchas de ellas no sé de qué pie cojean. ¡Qué tremendo! Y para él no molestar a sus vecinos, muchas veces salía a las afueras de la población donde quedaba la iglesia y pasaba noches enteras orando, porque le gustaba hacerlo a gran voz y para así no molestar a las personas. Cuenta la historia, su biógrafo dice de él que una noche acudió a su casa un monje itinerante que le pedía dormir
en su casa por una noche y John Wells le ayudó, le dio pues el hospedaje. Pero esa noche el monje apenas pudo dormir porque toda la noche escuchó un murmullo constante que lo despertó y lo asustó. Cuando al día siguiente este monje volvió a su camino, se encontró por la noche, en la mañana, con un campesino que le preguntó dónde había pasado la noche. El monje respondió: donde el pastor de los hugonotes, pero me ha sentado mal porque el diablo vive en su casa. Durante toda la noche, dijo el monje, oí un murmullo constante y estoy convencido de que el hugonote hablaba con el diablo. El campesino dice la historia que le explicó que era la costumbre de oración que tenía John Wells, de orar en forma de murmullo, de una voz con un nivel de sonido o de volumen alto, ¿sí? Porque este monje tenía la idea de que los protestantes no sabían orar. Regresó a casa de John Wells y le pidió que lo hospedara 2 días más. Y esa primera noche, así de puntitas, se levantó para ir cerca donde estaba orando John Wells, y allí estuvo con él acompañándole, orando y aprendiendo de la oración fervorosa de este hombre. Amados, para que oremos al Señor. Solo las oraciones hacen grande a los hombres. No es la predicación, no es que sane enfermos y eche fuera demonios. Lo que hace grande un ministerio, lo que hace grande a una mujer o un hombre es su vida de oración. Cuánto tiempo pasas con el Señor determinará cuánta victoria, cuánta autoridad tendrás en el mundo exterior. Por eso, el desafío que estamos teniendo con esta serie, oraciones poderosas hechas por hombres poderosos, no es porque esos hombres sean invulnerables, superhombres, que no les toca, no les afecta nada. Hemos visto que eran hombres comunes y corrientes, sencillos, con pasiones, con tentaciones, con luchas, pero que amaban a Dios más que a los otros, pero que buscaban a Dios más que a los otros, pero que se comprometían a pasar tiempos con Dios más que los otros. Eso los hizo grandes. Eso logró que en la palabra escrita del Señor se hable de ellos, y una porción, en algunos de esos casos se habla bastante, en otros menos, pero todos ellos alcanzaron la gracia de Dios, la honra de Dios por su vida de oración. Así que quiero orar. Quiero que usted se una conmigo a orar unos minutitos para que le digamos a nuestro Rey cuánto lo amamos, cuánto lo anhelamos. Recuerden, hablamos al principio durante 2 semanas acerca de la vida de oración de Jesús, sometiendo la vida suya, su voluntad, a la voluntad del Padre. En la medida que aprendamos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, grandes cosas Dios comenzará a hacer con nosotros. Disponga su corazón. Padre, muchas gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia, porque eres fiel. Gracias, Señor, por amarnos. Señor, conoces nuestro corazón. Tú sabes, Señor, las luchas que muchos de tus hijos que me están viendo ahora están viviendo. Tú conoces, Señor, las diferentes circunstancias. Algunos tal vez están pasando por momentos de tentación, otros tiempos de prueba, otros tal vez, Señor, se sienten cargados, angustiados, estresados. Tal vez hay alguien que me está viendo que tiene pensamientos equivocados, aún de quitarse la vida, aún de acabar con su hogar o hacer cosas equivocadas. Amado Señor, a él o a esa persona es que quiero que tú lo atiendas, que tú le hables, que si ha estado escuchando este tiempo de momentos de reflexión acerca de la oración, la vida de oración de David, tu espíritu provoque cambio, provoque sanidad, provoque perdón, restauración, arrepentimiento.
Si alguno se encuentra enfermo y necesita, Señor, el toque de Dios, ve, tócalo y sánalo, Señor. Doy la palabra en tu nombre, tócalo y sánalo, Señor, porque tú eres el sanador, Señor. Gracias por acordarte de tus hijos. Gracias por permitir que tus hijos te conozcan, te amen y te sigan. Señor, que tus hijos amemos la oración. Que tus hijos aprendamos a amar más tu presencia. Podemos pasar tanto tiempo en el computador, podemos pasar tanto tiempo en el teléfono, podemos pasar tanto tiempo en el televisor, podemos pasar tanto tiempo en el trabajo, podemos pasar tanto tiempo hablando con personas. Pero es cierto, nos cuesta sacar tiempos significativos para estar contigo. Y el propósito de esta serie sobre la oración es provocar un despertar en la vida de tu pueblo, Señor. Es provocar que el Espíritu traiga de nuevo hambre y sed, la misma que decía David: tengo sed de Dios, hambre y sed del Dios vivo. Que se pueda provocar, Señor, que tu Espíritu pueda provocar esos anhelos, Señor, de buscarte, de madrugar, de que estemos en cama o fuera de cama, acostarnos contigo, levantarnos contigo, pasar tiempos significativos en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos lo deleitoso que es la oración. Señor, lo maravilloso que es estar contigo, Señor. David decía: preferiría estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Oh, gracias. David decía: tu presencia es mejor que la vida. No hay nada comparable a ti, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, que han estado allí conectados, los que nos verán más tarde o mañana u otro día, y que tu Espíritu los tomará para que vean esta transmisión y les va a bendecir y les va a hablar. Muchas gracias, Padre, muchas gracias por el inmenso cuidado, por la bendición tan grande que tienes de tus hijos. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados, que el Señor les bendiga. Un abrazo grande, que Dios los bendiga.